Esta sociedad... Pero yo quisiera hacerle una pregunta en ese sentido. Yo he oído a uno de los candidatos defensorías del pueblo decir que que si a él lo escogen, su primera tarea será mandar a imprimir 1 millón de ejemplares de un manual de educación cívica. Yo pensé que no era esa una función, porque es edificante, es interesante. Pero Mira, cuando usted no sabe lo que usted va a decir, es muy difícil que usted diga, porque usted no sabe lo que va a decir. para el que no sabe todo lo que dice está bien. Bueno, entonces, en estas funciones, si usted quiere hacer ese manual de educación, sugiéraselo al Ministerio de Educación. Sí. Y supervise que el Ministerio de Educación, mediante su fondo, haga esa propuesta que usted está haciendo. O revisar si le corresponde, y decirle por qué usted no está cumpliendo. Porque usted no está cumpliendo con eso. Bueno, porque una de las últimas quizás tareas o asignaciones que tiene el defensor del pueblo está también la de, digamos, orientar a través de diversas vías la cuestión del uso del derecho. Que es un educador, en términos generales, en estas sociedades nuestras, con tanta carencia, una función de esa es muy pedagógica. Sí, pero primera prioridad parece como que no es, no me parece que es precisamente eso. Por ejemplo, yo pero yo he escuchado cosas de una persona que dijo, bueno, porque confunden el término defensor del pueblo con una defensa en stricto sensu de la palabra. Sí. Entonces quieren rivalizar con los políticos, quieren rivalizar, porque no se entiende la conceptualidad del cargo. Sí. Y por eso es que no se ha implementado, porque cada vez que se está próximo a una decisión, surge cualquier otra cosa. Y sobre todo, y tal vez sea lo más puntual de este caso, hay un problema de poder. Está en juego el concepto poder. ¿Qué es poder? ¿En qué consiste el poder? Cuando una persona, hemos visto aquí a sacerdotes, obispos, gente de iglesia, que asume un determinado poder, y a veces hay una persona de esta que tiene más poder que un ministro, y más poder que un general, por su capacidad de influir en las decisiones del Estado. Ahí está el poder. Un defensor del pueblo tiene que saber meter el clavo sin rajar la tabla. Bueno, eso tiene que ver exactamente cuál es su poder. Porque el poder reside no en el que te da, el que te dice la ley, el que te otorga la ley, y en la capacidad que tú tienes de desarrollar ese poder. Efectivamente. Porque la ley te puede dar a ti mucho poder, pero si tú no lo sabes emplear, pero no un poder en términos de dominio, de dominar, sino un poder en términos de efectividad. Aquí se habla mucho del poder electoral, del poder mediático, y la gente a veces utiliza la palabra y no sabe realmente dónde radica el poder. Un periodista, a veces algunos colegas de ustedes, ya menos que antes, pero un periodista aquí con su influencia utilizaba su poder en chantaje. Sí. Y por eso siempre, yo una de las cosas que me encuentro más cómica, para no decir ridícula, es que se le haga un almuerzo a la prensa. Yo recorto todos los almuerzos que se le dan a la prensa. Tú no estás haciendo almuerzo a la prensa, tú estás comprándole favores a periodistas que piensan con la boca del estómago. Y entonces esos periodistas van a todos los almuerzos. Yo conozco uno que engordó 10 libras ahora en la Navidad, porque no se perdió un solo. Entonces, estas personas disminuyen la conceptualidad, la influencia que se pueda tener. Un defensor del pueblo va más allá de las intenciones que pueda tener aún el designado. Primero porque está circunscrito a lo que la ley establece, pero también está obligado a desarrollar un poder que es el que la ley le da. Sí. Y eso depende incluso del carácter que se tenga. E insisto, de que no es una posición cómoda. La vez anterior, doctor, que usted estuvo con nosotros y tocamos el tema, yo decía, tenía la visión en ese momento, quizás así muy rápidamente traída de los cabellos, a pesar de la evidente calvicie, que la función que se pretendía asignar o que por ley se había asignado al defensor del pueblo debía cumplirla en los hechos el Ministerio Público.
Sin embargo, luego meditando, viendo, haciendo un poco comparaciones y sobre todo luego de la promulgación de la nueva Constitución, releía el asunto, lo trataba de comparar ambos funcionarios. Y de hecho, en la práctica entonces uno se da cuenta que el Ministerio Público en nuestro país, como la ley dice, que el Ministerio Público es el brazo del Poder Ejecutivo en el ámbito de la justicia. O sea, es el representante del gobierno, lo que sería en otros países quizás el ministro de Justicia. Claro. Un ministro del gobierno, del Poder Ejecutivo, del más alto nivel dentro del ámbito judicial, de la judicatura. Entonces, efectivamente, el Ministerio Público o la figura del defensor del pueblo se hace mucho más necesaria en ese caso, pensaba yo, en la medida el Ministerio Público se ha circunscrito, muy enmarcado en lo que es su función de brazo de la justicia del Poder Ejecutivo, o el brazo del Poder Ejecutivo en la justicia. Que debería ser el, se ha limitado a el eso. brazo de la sociedad. De la sociedad, como, no del Poder como se estila en otras. Porque quien sufre las consecuencias de la violación a la ley es un ciudadano común. Sí. Y el Ministerio Público tiene que ocuparse de eso. Sin embargo, hay dos tendencias a creer que el defensor del pueblo debe ser una entidad antigubernamental. No. Y no es antigubernamental, No. pero tampoco es progubernamental. En términos de que, aunque es un funcionario del Estado, no está llamado a aplaudir las cosas. Primero, no va a aplaudir las cosas buenas que haga el gobierno. ¿Por qué no la va a aplaudir? Porque para eso es que está el gobierno. Ser una especie de árbitro, como usaban los romanos. Es un actor. Sí. El árbitro elegantorum, el árbitro legalorum. Sí. Es un actor que supervisa, controla y contrapesa. Tú no me vas a aplaudir a mí cuando yo estoy cumpliendo con lo que se te ha designado que cumpla. Claro. Y aquí se le da pergamino a la gente que hace lo que la ley dice que tiene que hacer. Sí. Yo no entiendo eso, pero y para eso no es que se le paga. Sí. Para eso es que se te paga un sueldo, para que tú hagas lo que tienes que hacer. Sin embargo, aquí la gente va muy oronda a recibir un pergamino porque usted hizo lo que tenía que hacer. Un defensor del pueblo hace preguntas. Y preguntas puntuales, sobre temas puntuales, con la finalidad de que se potencialice esa función pública y de que se cure lo que esté mal hecho, que se corrija lo que esté mal, pero tampoco es un perseguidor. No es un intérprete de la política de la llamada oposición. No, yo no voy aquí a interpretar los gritos o no gritos de la oposición. La oposición va a canalizar en sus quejas las faltas que están ocurriendo. Porque si no hay queja, no hay acción del defensor público. Si la gente no se queja, no hay nada porque tampoco es un chapulín colorado. O sea, no le va a resolver el problema que está sentado en su casa. Se me ocurre preguntarle, ahora que, y antes de ir a la pausa que nos toca en este momento, ahora que se está hablando de Tribunal Constitucional, ¿sería dable definir al defensor del pueblo un poco como el procurador que correspondería a lo que sería un Tribunal Constitucional? No, porque no tiene un Lo vamos a dejar pendiente. Vamos a verlo para para luego de la pausa. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. Bueno, pregunta en el aire. No, la idea es que el Tribunal Constitucional tiene el fundamento de mantenerse en los estamentos que la Constitución le establece. Y es un vigilante de la Constitución. No necesita ningún paraguas, no necesita ningún otro mandato que no sea el que la Constitución le dice. Por eso es que no entiendo el celo que hay en cuanto a que el tribunal se bata por sí mismo. Es un vigilante de los estamentos constitucionales. Sí. No es un vigilante cualquiera, no. Ya es uno que vigila de manera expresa. Ya no hay control difuso, sino que hay un control tácito. Es tácito y de esa establecido. función. Claro. Entonces, eso a largo plazo es un gran paso para el país.